El sol apenas asomaba por el horizonte cuando María Elena se despertó, sus ojos aún pesados por el sueño. Por un momento, se permitió quedarse acurrucada en su cama, disfrutando del calor de las mantas y el sonido lejano de los gallos cantando. Pero ese momento de paz duró poco. La realidad de su situación la golpeó como un balde de agua fría, y de repente estaba completamente despierta. Se levantó en silencio, cuidando de no despertar a su hermano Alejandro, que dormía profundamente en la cama contigua. Lo miró por un instante, su corazón apretándose al ver lo pálido y delgado que estaba. La enfermedad lo había cambiado tanto en tan poco tiempo. María Elena se vistió rápidamente con su vestido más limpio y se peinó el cabello oscuro en 2 trenzas apretadas. Luego, con cuidado, sacó la caja de cartón que había escondido debajo de su cama la noche anterior. Estaba llena de dulces caseros que su madre había preparado. Caramelos de leche, cocadas, alfajores y otras delicias que normalmente harían agua la boca de cualquier niño. Pero para María Elena, estos dulces representaban mucho más que un simple antojo. Eran la esperanza de salvar la vida de su hermano. Salió de la pequeña casa de adobe justo cuando su madre, Rosario, entraba en la cocina para empezar a preparar el desayuno. ¿Ya te vas, mi niña?, Zrenia preguntó Rosario, sus ojos cansados llenos de preocupación y amor. María Elena asintió. Sí, mamá, quiero aprovechar la mañana antes de que haga demasiado calor. Rosario se acercó a su hija y la abrazó fuertemente. Que Dios te bendiga y te cuide, mi valiente. Luego sacó un pequeño paquete envuelto en una servilleta. Te preparé un poco de pan y queso para que comas algo durante el día. María Elena tomó el paquete, agradecida, y lo guardó en el bolsillo de su vestido. Con un último abrazo a su madre, salió a las calles aún desiertas del pueblo. El pueblo de San Miguel de las Piedras era pequeño, un puñado de casas de adobe y calles polvorientas, rodeadas de campos de maíz y frijol. La mayoría de sus habitantes eran campesinos o artesanos, gente trabajadora que luchaba día a día para salir adelante. La pobreza era una realidad constante, pero también lo era la solidaridad entre vecinos. María Elena caminó hacia la plaza central, el corazón del pueblo. A esa hora temprana ya había algunos puestos empezando a instalarse en el mercado. Don Javier, el panadero, estaba sacando las primeras hornadas de pan del día. El olor a pan recién horneado llenó el aire, haciendo que el estómago de María Elena gruñera. «Buenos días, María Elena», la saludó don Javier con una sonrisa amable. «¿Cómo está tu hermano hoy?» «Buenos días, don Javier», respondió la niña. «Alejandro sigue igual, pero no me rendiré hasta conseguir el dinero para su tratamiento». El panadero asintió con tristeza. «Eres una niña muy valiente, María Elena. Toma, llévate este pan para ti y tu familia». Le ofreció una bolsa con varios panes recién horneados. María Elena dudó por un momento, pero la mirada insistente de don Javier la convenció de aceptar. «Muchas gracias, don Javier. Que Dios se lo pague». Así comenzó otro día de venta para María Elena. Caminaba de un lado a otro de la plaza, ofreciendo sus dulces a todo el que pasaba. «¡Dulces caseros! ¡Lleve sus dulces!», gritaba con voz clara, tratando de llamar la atención de los transeúntes. Algunos la ignoraban, otros la miraban con lástima, pero no compraban nada. Sin embargo, María Elena no se desanimaba. Cada venta, por pequeña que fuera, la acercaba un poco más a su meta. Doña Lucía, una anciana que siempre se sentaba en un banco de la plaza a ver pasar el día, fue una de sus primeras clientas esa mañana. «María Elena, mi niña», la llamó con voz cariñosa. «Ven, siéntate conmigo un momento. Debes estar cansada». La niña se acercó, agradecida por el descanso. Se sentó junto a doña Lucía, quien inmediatamente compró varios dulces. «¿Cómo va la venta, mi niña?», Zrenia preguntó la anciana mientras desenvolvía un caramelo.
Va bien, doña Lucía, respondió María Elena, tratando de sonar optimista. Cada pesito cuenta. Doña Lucía la miró con ojos sabios y compasivos. La fe mueve montañas, María Elena. No pierdas la esperanza. Dios tiene un plan para ti y para tu hermano. Esas palabras dieron fuerzas a María Elena para continuar. Se despidió de doña Lucía y siguió su camino, con renovada determinación. El sol subía en el cielo y el calor se volvía cada vez más intenso. María Elena caminaba incansablemente, su voz comenzando a volverse ronca de tanto gritar. A media mañana se permitió un breve descanso a la sombra de un gran árbol en la plaza. Sacó el pan y el queso que su madre le había dado y comió con gratitud, pensando en Alejandro y preguntándose si habría despertado ya. Mientras descansaba, sus pensamientos vagaron hacia el día en que todo cambió. Había sido hace apenas 6 meses, pero parecía una eternidad. Alejandro y ella estaban jugando en el patio de su casa. Como siempre, lo hacían después de la escuela. Alejandro, con sus rizos oscuros saltando con cada paso, la perseguía riendo. De repente, se detuvo, se tambaleó y cayó al suelo. Al principio, pensaron que solo se había tropezado, pero cuando Alejandro no pudo levantarse, cuando la fiebre comenzó esa noche y no bajó por días, supieron que algo andaba muy mal. Los siguientes meses fueron un torbellino de visitas al médico del pueblo, pruebas en el hospital de la ciudad más cercana y finalmente el diagnóstico que cambió sus vidas para siempre. Alejandro tenía una enfermedad rara y agresiva. Necesitaba un tratamiento especializado, un tratamiento que costaba más dinero del que su familia podría ganar en años. María Elena recordaba el momento en que escuchó a sus padres discutir en voz baja una noche, cuando creían que ella y Alejandro estaban dormidos. «¿Qué vamos a hacer, Antonio?» «Zrenia», sollozaba su madre. «No tenemos el dinero para el tratamiento, y si no lo conseguimos pronto». Su padre, un hombre fuerte que María Elena nunca había visto llorar, tenía la voz quebrada cuando respondió: «No lo sé, Rosario. He pedido préstamos a todos los que conozco. He ofrecido vender nuestra tierra, pero no es suficiente. No es ni siquiera cerca de ser suficiente». Fue esa noche cuando María Elena tomó la decisión. Si los adultos no podían encontrar una solución, ella lo haría. Al día siguiente, le pidió a su madre que le enseñara a hacer dulces, y así comenzó su misión. El recuerdo de esa noche le dio nuevas fuerzas. Se levantó, sacudió su vestido y volvió a las calles con su caja de dulces. A medida que avanzaba el día, la caja se iba vaciando lentamente. Cada venta era una pequeña victoria, cada moneda un paso más cerca de la salvación de Alejandro. Pero la meta aún parecía inalcanzable, un espejismo en el desierto de su desesperación. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Al doblar una esquina, María Elena chocó accidentalmente con un hombre alto y bien vestido. Los dulces que le quedaban se desparramaron por el suelo polvoriento. «¡Lo siento mucho, señor!» «Zrenia», exclamó la niña, agachándose rápidamente para recoger su preciada mercancía. El hombre, en lugar de molestarse, se agachó para ayudarla. «No te preocupes, pequeña. Fue un accidente», dijo con voz amable. Mientras recogían los dulces, el hombre notó las lágrimas contenidas en los ojos de María Elena. «¿Estás bien? ¿Te lastimaste?» María Elena negó con la cabeza, incapaz de contener más el llanto. Las emociones acumuladas durante semanas estallaron de repente, y entre sollozos le contó al desconocido sobre Alejandro, sobre su enfermedad y sobre su desesperada misión de vender dulces para salvarlo. El hombre la escuchó en silencio, con una expresión indescifrable en su rostro. Cuando María Elena terminó su relato, sacó una tarjeta de su bolsillo y se la entregó. «Me llamo Daniel Morales», dijo. «Soy médico en la capital. Vine al pueblo por unos días, pero creo que el destino me trajo aquí por una razón más importante. Quiero ayudarte, María Elena. Quiero ayudar a tu hermano».
La niña lo miró con una mezcla de esperanza y desconfianza. ¿Podía ser cierto? ¿Podía la solución haber aparecido así, de la nada, en una esquina polvorienta de su pequeño pueblo? Pero no tenemos dinero para pagar un médico de la capital, murmuró. Daniel sonrió con calidez. No te preocupes por eso ahora. Primero, necesito ver a Alejandro. ¿Puedes llevarme con él? María Elena asintió, aún aturdida por este giro inesperado de los acontecimientos. Juntos se dirigieron hacia la humilde casa donde Alejandro luchaba por su vida. Al llegar, encontraron a Rosario sentada junto a la cama de Alejandro. Su rostro mostraba el agotamiento de noches sin dormir y días de preocupación constante. Se sobresaltó al ver entrar a su hija acompañada de un desconocido. «Mamá», dijo María Elena con voz temblorosa, «este es el doctor Morales. Dice que quiere ayudar a Alejandro». Rosario se levantó, confundida y esperanzada a la vez. Daniel se presentó nuevamente, explicando su encuentro fortuito con María Elena y su deseo de examinar al niño. Mientras el médico examinaba a Alejandro, María Elena y su madre esperaban en la pequeña sala, aferradas la una a la otra, sus corazones latiendo con una mezcla de miedo y esperanza. Después de lo que pareció una eternidad, Daniel salió de la habitación. Su rostro era serio, pero había un destello de determinación en sus ojos. «La condición de Alejandro es grave», comenzó, «pero no es desesperada. Creo que puedo ayudarlo, pero necesitará ser trasladado a un hospital en la capital para recibir el tratamiento adecuado». Rosario comenzó a llorar, mitad de alivio, mitad de desesperación. «Pero doctor, no tenemos los recursos para...» Daniel levantó una mano, interrumpiéndola suavemente. «No se preocupe por eso ahora, señora. Me encargaré de todos los gastos. Considérelo, una inversión en el futuro». María Elena no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Era posible que sus oraciones hubieran sido escuchadas de una manera tan inesperada? Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. Daniel se encargó de todos los arreglos para el traslado de Alejandro a la capital. María Elena y su madre los acompañaron, dejando atrás su pequeño pueblo con una mezcla de miedo y esperanza. El viaje a la capital fue una experiencia completamente nueva para María Elena. Nunca había salido de su pueblo, y la ciudad, con sus edificios altos y sus calles bulliciosas, le parecía un mundo completamente diferente. Se aferró a la mano de su madre mientras seguían a Daniel a través del laberinto de calles hasta llegar al hospital. El hospital de la capital era un mundo completamente nuevo para ellos. Pasillos brillantes, máquinas que pitaban y zumbaban, médicos y enfermeras que iban y venían con prisa. Alejandro fue internado de inmediato y comenzó un intenso régimen de tratamiento. Durante las primeras semanas, María Elena apenas se movió del lado de la cama de su hermano. Observaba con asombro cómo los médicos y las enfermeras trabajaban incansablemente para salvar la vida de Alejandro. Daniel visitaba regularmente, supervisando el tratamiento y ofreciendo palabras de aliento. A pesar de la gravedad de la situación, María Elena no podía evitar sentirse fascinada por todo lo que veía en el hospital. Cada vez que Daniel o alguna enfermera explicaba un procedimiento o un medicamento, ella escuchaba con atención, absorbiendo cada palabra. Sin darse cuenta, estaba desarrollando un interés profundo por la medicina. Poco a poco, casi imperceptiblemente al principio, Alejandro comenzó a mejorar. El color volvió a sus mejillas, su apetito regresó, y un día, para asombro y alegría de todos, se sentó en la cama y pidió jugar. María Elena lloró de felicidad ese día, abrazando a su hermano con todas sus fuerzas. Por primera vez en meses, se permitió creer que todo estaría bien. Mientras Alejandro se recuperaba, María Elena comenzó a pasar más tiempo con Daniel. El médico le enseñaba sobre la enfermedad de su hermano, explicándole los tratamientos y respondiendo a todas sus preguntas con paciencia. La niña absorbía cada palabra,
fascinada por este nuevo mundo de conocimiento que se abría ante ella. Un día, mientras caminaban por los jardines del hospital, Daniel le hizo una pregunta que cambiaría el curso de su vida. «María Elena», dijo, deteniéndose y mirándola a los ojos, «¿has pensado alguna vez en ser médica?» La niña parpadeó, sorprendida. «¿Yo? Pero somos pobres. Nunca podría pagar los estudios». Daniel sonrió. «¿Y si te dijera que eso no es un obstáculo? ¿Qué hay becas? ¿Programas de ayuda?» «María Elena, he visto cómo cuidas a tu hermano, cómo te interesas por aprender. Tienes un don natural para esto. Si quieres, puedo ayudarte a conseguir una beca para que estudies medicina cuando seas mayor». María Elena sintió que el mundo se abría ante ella. ¿Era posible? ¿Podía ella, una niña de un pequeño pueblo, soñar con ser médica algún día? ¿De verdad cree que puedo hacerlo? Component Placement preguntó con voz temblorosa. «No lo creo», respondió Daniel con firmeza. «Estoy seguro de ello». Esa conversación encendió una chispa en María Elena. A partir de ese momento, dedicó cada minuto libre a aprender todo lo que podía sobre medicina. Leía libros que Daniel le prestaba, hacía preguntas a los médicos y enfermeras, observaba todo lo que sucedía a su alrededor con ojos ávidos de conocimiento. Mientras tanto, la recuperación de Alejandro continuaba progresando. Después de 3 meses de tratamiento intensivo, los médicos anunciaron que el niño estaba fuera de peligro. Aunque aún necesitaría seguimiento y cuidados, podría regresar a casa. El día que Alejandro fue dado de alta fue agridulce para María Elena. Por un lado, estaba feliz de que su hermano estuviera lo suficientemente bien para volver a casa. Por otro, se había acostumbrado a la vida en el hospital, a la emoción de aprender algo nuevo cada día. Antes de que regresaran a su pueblo, Daniel tuvo una larga conversación con Rosario. Le habló sobre el potencial que veía en María Elena, sobre la posibilidad de que la niña estudiara medicina en el futuro. Rosario, aunque sorprendida al principio, se llenó de orgullo y gratitud. «Mi hija siempre ha sido especial», dijo con lágrimas en los ojos. «Si este es su sueño, haré todo lo que esté en mis manos para apoyarla». Daniel les aseguró que se mantendría en contacto y que ayudaría a María Elena a prepararse para los exámenes de ingreso a la universidad cuando llegara el momento. El regreso al pueblo fue una celebración. Todos los vecinos salieron a recibir a la familia, asombrados por la recuperación milagrosa de Alejandro. María Elena caminaba junto a su hermano, sosteniendo su mano, sus ojos brillando con una nueva determinación. Los años siguientes fueron de intenso trabajo y estudio para María Elena. Durante el día, ayudaba a su familia en las tareas del hogar y en el pequeño negocio de dulces que habían iniciado inspirados por su experiencia. Por las noches, estudiaba los libros que Daniel le enviaba regularmente desde la capital. Cada pocos meses, Daniel visitaba el pueblo para revisar el progreso de Alejandro y para dar clases particulares a María Elena. Bajo su tutela, la niña floreció, su mente ágil absorbiendo conocimientos a un ritmo asombroso. A medida que crecía, María Elena se convirtió en una inspiración para otros niños del pueblo. Comenzó a dar clases de refuerzo a sus compañeros, compartiendo su amor por el aprendizaje. Pronto, otros padres empezaron a acercarse a ella con preguntas sobre salud, confiando en sus conocimientos cada vez mayores. Cuando llegó el momento de presentar los exámenes de ingreso a la universidad, María Elena estaba preparada. Viajó a la capital acompañada de sus padres, su corazón latiendo con una mezcla de emoción y nerviosismo. Los exámenes fueron difíciles, pero María Elena se enfrentó a ellos con la misma determinación que había mostrado al vender dulces años atrás. Cuando salió del último examen, exhausta pero satisfecha, encontró a Daniel esperándola. «¿Cómo te fue?», preguntó el médico con una sonrisa. «Creo que bien», respondió María Elena. «Hice lo mejor que pude». «Estoy seguro de que lo hiciste excelente», dijo Daniel, poniendo una mano sobre su hombro. «Ahora solo queda esperar».
Las semanas de espera fueron una agonía para María Elena y su familia. Finalmente, un día llegó una carta de la universidad. Con manos temblorosas, María Elena la abrió, leyó su contenido y luego miró a su familia con lágrimas en los ojos. «Me aceptaron», susurró, apenas creyendo sus propias palabras, «y me dieron una beca completa». La alegría en la casa fue indescriptible. Rosario abrazó a su hija, llorando de felicidad. Antonio, su padre, la levantó en el aire, girando con ella como lo hacía cuando era pequeña. Alejandro, ahora un adolescente saludable, la abrazó con fuerza, susurrando un «gracias», que contenía todo el amor y la gratitud que sentía por su hermana. El día de su partida, todo el pueblo se reunió para despedirla. Doña Lucía, ahora más anciana pero con la misma sonrisa cálida, le entregó una pequeña cruz de plata. «Para que nunca olvides que la fe mueve montañas», le dijo. Don Ernesto, el ferretero, le regaló una pluma elegante. «Para que escribas tu historia de éxito», bromeó con los ojos húmedos. Alejandro, ahora un adolescente saludable, abrazó a su hermana con fuerza. «Gracias por salvarme la vida», susurró. «Ahora ve y salva muchas más». Mientras el autobús se alejaba del pueblo, llevando a María Elena hacia su nuevo futuro, la joven miró por la ventana con una mezcla de emoción y nostalgia. Recordó aquel día, años atrás, cuando salió a vender dulces con la esperanza de salvar a su hermano. Nunca imaginó que ese acto de amor y desesperación la llevaría por un camino tan inesperado y maravilloso. En la capital, María Elena se sumergió en sus estudios con la misma determinación que había mostrado al vender dulces años atrás. Los primeros meses fueron difíciles. El ritmo de la universidad era intenso, y a veces se sentía abrumada por la cantidad de información que debía absorber. Pero cada vez que dudaba, recordaba a Alejandro en el hospital, y eso le daba fuerzas para continuar. Daniel se convirtió en su mentor, guiándola a través de los desafíos de la carrera médica. Le enseñó no solo sobre medicina, sino también sobre compasión, ética y la importancia de ver al paciente como un ser humano, no solo como un conjunto de síntomas. A medida que avanzaba en sus estudios, María Elena descubrió que tenía un talento especial para la pediatría. Los niños se sentían naturalmente cómodos con ella, y ella tenía una habilidad innata para calmar sus miedos y explicarles los procedimientos de una manera que pudieran entender. Durante sus prácticas en el hospital, María Elena se encontró con casos que le recordaban a Alejandro. Niños luchando contra enfermedades que parecían imposibles de vencer. Padres desesperados buscando un milagro. En cada uno de ellos veía reflejada su propia historia, y eso la impulsaba a dar lo mejor de sí misma. Un día, mientras realizaba sus rondas, María Elena conoció a Lucas, un niño de 10 años que padecía la misma enfermedad que había afectado a Alejandro. Los padres de Lucas estaban devastados, sin recursos para pagar el costoso tratamiento que podría salvar la vida de su hijo. María Elena sintió que el destino la había puesto frente a esta familia por una razón. Recordó su propia lucha, las noches de insomnio vendiendo dulces, la desesperación de no poder hacer más. Pero ahora, ella tenía el conocimiento y los recursos para marcar la diferencia. Sin dudarlo, María Elena se acercó a Daniel y le contó sobre Lucas. Juntos, elaboraron un plan para ayudar al niño. Utilizando los contactos que habían desarrollado a lo largo de los años, lograron que Lucas fuera incluido en un programa de tratamiento experimental que cubría todos los gastos. Durante los meses siguientes, María Elena dedicó cada momento libre a cuidar de Lucas. Le leía cuentos, jugaba con él y le explicaba cada paso del tratamiento con paciencia infinita. Poco a poco, Lucas comenzó a mejorar. Su sonrisa volvió a iluminar la habitación del hospital. Ver la recuperación de Lucas fue una experiencia transformadora para María Elena. Comprendió que su camino en la medicina no era solo sobre curar enfermedades, sino sobre devolver la esperanza
a quienes la habían perdido. Inspirada por esta experiencia, María Elena comenzó a trabajar en un proyecto ambicioso. Con la ayuda de Daniel y otros colegas, creó una fundación dedicada a ayudar a niños de bajos recursos que necesitaban tratamientos médicos costosos. La llamó Dulces Sueños, en honor a aquellos dulces que una vez vendió para salvar a su hermano. La fundación creció rápidamente, atrayendo donaciones y voluntarios de todo el país. María Elena viajaba constantemente, visitando pequeños pueblos como el suyo, identificando casos de niños que necesitaban ayuda y brindándoles acceso a tratamientos que de otra manera estarían fuera de su alcance. Un día, mientras revisaba las solicitudes de ayuda que llegaban a la fundación, María Elena se encontró con un caso que le hizo contener la respiración. Era una niña de 12 años de un pueblo cercano al suyo, que vendía dulces caseros para intentar pagar el tratamiento de su hermano enfermo. Sin perder un segundo, María Elena organizó todo para visitar a la familia. Cuando llegó al pequeño pueblo, se encontró con una escena que parecía sacada de sus propios recuerdos. La niña, de nombre Sofía, la recibió con ojos llenos de determinación y esperanza. María Elena se presentó y le contó su propia historia a Sofía. Le habló de los días vendiendo dulces, de la desesperación, pero también de la esperanza y de cómo un encuentro fortuito había cambiado el curso de su vida. «Sofía», le dijo, tomando las manos de la niña entre las suyas, «quiero que sepas que no estás sola. Estamos aquí para ayudarte, para ayudar a tu hermano. Y quiero que sepas que tu valentía, tu amor por tu hermano, no pasarán desapercibidos. Algún día podrías estar en mi lugar, ayudando a otros niños como tú». Las palabras de María Elena encendieron una chispa en los ojos de Sofía, la misma chispa que Daniel había visto en María Elena años atrás. En los días siguientes, María Elena se encargó personalmente del caso del hermano de Sofía. Utilizando los recursos de la fundación y sus propios contactos, logró que el niño recibiera el tratamiento que necesitaba, pero no se detuvo ahí. Recordando cómo Daniel la había inspirado a ella, María Elena tomó a Sofía bajo su protección, prometiéndole ayudarla a cumplir sus sueños, fueran cuales fueran. A medida que pasaban los años, la Fundación Dulces Sueños se convirtió en un faro de esperanza para familias de todo el país. María Elena, ahora una reconocida pediatra y figura pública, nunca olvidó sus raíces. Cada vez que visitaba su pueblo natal, se detenía en la plaza central, donde una vez había vendido dulces, y recordaba el largo camino que había recorrido. Alejandro, completamente recuperado, se había convertido en un exitoso ingeniero, pero siempre encontraba tiempo para ayudar en la fundación de su hermana. Juntos, formaban un equipo imparable, inspirando a otros a creer en el poder de la perseverancia y el amor fraternal. Un día, mientras María Elena daba una charla en una conferencia médica internacional, una joven doctora se le acercó después de la presentación. Con lágrimas en los ojos, la joven se presentó como Sofía, aquella niña que una vez vendía dulces en un pequeño pueblo. «Doctora María Elena», dijo Sofía con voz emocionada, «quiero que sepa que usted cambió mi vida. No solo salvó a mi hermano, sino que me mostró que era posible soñar en grande. Hoy estoy aquí como pediatra, lista para seguir sus pasos y ayudar a otros niños como usted me ayudó a mí». María Elena abrazó a Sofía, sintiendo que el círculo se cerraba. En ese momento, comprendió que su verdadero legado no eran solo los niños que había salvado, sino también aquellos a quienes había inspirado a seguir sus pasos, a creer en la bondad y en el poder de ayudar a los demás. Esa noche, de vuelta en su habitación de hotel, María Elena sacó de su bolso una pequeña caja de cartón. Dentro, cuidadosamente envuelto en papel de seda, había un dulce casero, el último que había hecho su madre antes de que ella partiera a la universidad. Lo había guardado todos estos años como un recordatorio de dónde venía y de lo lejos que había llegado.
Mientras sostenía el dulce en sus manos, María Elena reflexionó sobre el increíble viaje que había sido su vida. De una niña desesperada vendiendo dulces en las calles polvorientas de su pueblo, se había convertido en una médica respetada, fundadora de una organización que cambiaba vidas y mentora para una nueva generación de soñadores. Pensó en todas las personas que habían formado parte de su historia. Su madre Rosario, cuyo amor incondicional la había sostenido en los momentos más difíciles. Alejandro, cuya enfermedad había sido el catalizador de todo. Daniel, el médico que había visto potencial en una niña vendedora de dulces y le había dado la oportunidad de alcanzar las estrellas. Y ahora Sofía, la prueba viviente de que el ciclo de bondad y esperanza podía continuar. María Elena comprendió que su historia no era solo suya. Era la historia de cada niño que había ayudado, de cada familia a la que había devuelto la esperanza, de cada joven al que había inspirado a perseguir sus sueños. Era una historia de perseverancia, de fe inquebrantable y del poder transformador del amor y la compasión. Mientras el sol se ponía sobre la ciudad, María Elena hizo una promesa silenciosa. Prometió que seguiría trabajando incansablemente, que seguiría inspirando a otros, que nunca olvidaría de dónde venía y que siempre, siempre mantendría vivo el espíritu de aquella niña que una vez vendió dulces para salvar a su hermano. Y así, con el corazón lleno de gratitud y los ojos puestos en un futuro lleno de posibilidades, María Elena se preparó para otro día más de cambiar el mundo. Un niño a la vez, un dulce sueño a la vez. La historia de María Elena, que comenzó con una caja de dulces y un corazón lleno de esperanza, se había convertido en un testimonio del poder del amor, la perseverancia y la bondad humana. Su viaje demostraba que incluso en los momentos más oscuros, una pequeña luz de esperanza puede encender un faro que guíe a generaciones enteras hacia un futuro mejor. Y mientras la noche caía sobre la ciudad, en algún lugar otra niña tal vez estaba vendiendo dulces, soñando con un mañana mejor. Y gracias a María Elena y a todos aquellos que ella había inspirado, esa niña tenía ahora un camino a seguir, un ejemplo a emular, y la certeza de que los sueños, por más dulces y lejanos que parezcan, pueden hacerse realidad. A la mañana siguiente, María Elena se despertó con una nueva energía. La conferencia médica continuaba, y ella tenía una presentación importante sobre los avances en el tratamiento de enfermedades raras en niños. Mientras se preparaba, no podía dejar de pensar en su encuentro con Sofía y en cómo su propia historia seguía inspirando a otros. Durante su presentación, María Elena habló no solo de los avances médicos, sino también de la importancia de la compasión y la empatía en el tratamiento de los pacientes. Compartió anécdotas de su trabajo en la Fundación Dulces Sueños y cómo cada caso le recordaba la importancia de ver más allá de la enfermedad, de ver al niño y a la familia detrás del diagnóstico. Al terminar su charla, la sala estalló en aplausos. Médicos de todo el mundo se acercaron a felicitarla y a preguntarle sobre cómo podrían colaborar con su fundación. María Elena se sintió abrumada por el apoyo y el interés que estaba recibiendo. Entre la multitud, vio a Daniel, su mentor de tantos años, sonriéndole con orgullo. Se acercó a él y lo abrazó con fuerza. «Nunca podré agradecerte lo suficiente por todo lo que has hecho por mí», le dijo con lágrimas en los ojos. Daniel negó con la cabeza. «Yo solo vi el potencial en ti, María Elena. Tú hiciste todo el trabajo duro. Estoy increíblemente orgulloso de la mujer en la que te has convertido». Esa noche, durante la cena de gala de la conferencia, María Elena fue honrada con un premio por su labor humanitaria. Mientras subía al escenario para aceptar el galardón, pensó en todos los niños a los que había ayudado a lo largo de los años, en sus familias, en las vidas que habían cambiado. Pensó en Alejandro, en sus padres, en su pequeño pueblo que ahora parecía tan lejano. En su discurso de aceptación,
María Elena habló de sus humildes comienzos, de cómo la desesperación por salvar a su hermano la había llevado por un camino que nunca habría imaginado. Cada uno de nosotros tiene el poder de cambiar una vida, dijo. A veces ese cambio comienza con algo tan simple como un dulce o una palabra amable, o la voluntad de ver el potencial en alguien cuando ellos mismos no pueden verlo. Hoy acepto este premio no solo en mi nombre, sino en nombre de todos los niños que siguen luchando, de todas las familias que no pierden la esperanza y de todos aquellos que dedican sus vidas a hacer del mundo un lugar mejor, un paciente a la vez. Las palabras de María Elena resonaron en la sala, tocando los corazones de todos los presentes. Muchos se acercaron a ella después, ofreciendo su apoyo y recursos para expandir el alcance de Dulces Sueños. En los días siguientes, María Elena se reunió con médicos y filántropos de todo el mundo, estableciendo conexiones que permitirían a su fundación ayudar a más niños en más países. La pequeña organización que había comenzado en su pueblo natal estaba a punto de convertirse en un movimiento global. Mientras se preparaba para regresar a casa, María Elena recibió una llamada de Alejandro. ¿Cómo te fue, hermanita?, Drenia preguntó con emoción. María Elena sonrió. Mejor de lo que podría haber imaginado, Ale. Creo que estamos a punto de poder ayudar a muchos más niños. Estoy tan orgulloso de ti, dijo Alejandro. ¿Sabes? He estado pensando, quiero ser más activo en la fundación. Tal vez podría usar mis habilidades de ingeniería para ayudar a desarrollar equipos médicos más accesibles para los niños que lo necesitan. El corazón de María Elena se llenó de alegría al escuchar a su hermano. Eso sería maravilloso, Ale. Siempre has sido parte de esto, desde el principio. Mientras colgaba el teléfono, María Elena se dio cuenta de que su viaje estaba lejos de terminar. Cada día traía nuevos desafíos, nuevas oportunidades para hacer la diferencia. Y con cada niño que ayudaba, con cada familia a la que devolvía la esperanza, sentía que honraba a aquella niña que una vez había sido, vendiendo dulces en las calles polvorientas de su pueblo. El futuro se extendía ante ella, lleno de promesas y posibilidades. María Elena sabía que habría obstáculos en el camino, pero también sabía que tenía la fuerza para superarlos. Después de todo, si una pequeña caja de dulces caseros podía cambiar el destino de una familia, ¿qué no podría lograr con todos los recursos y el apoyo que ahora tenía a su disposición? Mientras empacaba sus cosas, María Elena encontró el dulce que había guardado todos estos años. Lo sostuvo en su mano por un momento, recordando todo lo que representaba: sacrificio, amor, esperanza. Luego, con una sonrisa, lo desenvolvió y se lo comió. El sabor dulce y familiar la transportó de vuelta a su infancia por un instante. Pero cuando el sabor se desvaneció, María Elena no sintió nostalgia, sino una renovada determinación. Era hora de crear nuevos recuerdos, de escribir nuevos capítulos en su historia y en las historias de todos aquellos a quienes pudiera ayudar. Con una última mirada a la ciudad que había sido testigo de tantos momentos importantes en su vida, María Elena se dirigió al aeropuerto. Su corazón latía con anticipación por lo que vendría, por los nuevos desafíos y las nuevas alegrías que la esperaban. Mientras abordaba el avión, María Elena pensó en todas las niñas como ella que aún estaban allí afuera, luchando por sus seres queridos, vendiendo dulces o lo que fuera necesario para mantener viva la esperanza. Se prometió a sí misma que haría todo lo posible para llegar a ellas, para mostrarles que sus sueños, por imposibles que parecieran, podían hacerse realidad. El avión despegó, llevando a María Elena de vuelta a casa, pero también hacia un futuro lleno de posibilidades. Y mientras las luces de la ciudad se desvanecían bajo ella, María Elena sonrió, sabiendo que cada día era una nueva oportunidad para hacer del mundo un lugar un poco más dulce, un poco más esperanzador, un niño a la vez. Así,
La historia de María Elena, que había comenzado con una simple caja de dulces y un corazón lleno de amor fraternal, continuaba escribiéndose. Era una historia de esperanza, de perseverancia, de la bondad inherente en el corazón humano. Una historia que demostraba que, a veces, los milagros comienzan con algo tan simple como un caramelo y la determinación inquebrantable de una niña que se negaba a rendirse. Y en algún lugar, en un pequeño pueblo o en una gran ciudad, otra niña tal vez estaba comenzando su propio viaje, inspirada por la historia de María Elena, lista para cambiar el mundo a su manera. Porque eso es lo que hacen las historias como la de María Elena. Inspiran, motivan y recuerdan a todos que los sueños, incluso los más dulces, pueden hacerse realidad.